Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Buenas noches, seguimos aquí haciendo nuestra oración, muy de la mano del camino del Evangelio de San Juan. Y nos quedamos ayer al final del capítulo 5, donde el Señor está en un largo discurso en polémica con los judíos. Está en un largo discurso en polémica con los judíos. Y, en fin, vamos a terminar ese discurso. Dice: el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Nuestro Señor Jesucristo deja por sentado que son las Escrituras las que hablan de Él, son las Escrituras las que dan testimonio de Él, y que si los judíos las escrutaran sin prejuicios, se darían cuenta de que todo lo que Él hace y todo lo que Él dice ya estaba profetizado. Pero claro, ellos están llenos de prejuicios y no aceptan que pueda ser Él el Mesías. Precisamente ¿por qué? Pues porque hace milagros el sábado, ¿no? No aceptan que corrija la visión que ellos tenían, la visión eh, pues, de que las cosas tenían que hacerse de la manera como ellos pensaban, no estaban abiertos a un cambio, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo les reprocha eso, ¿no? El que no estaban el que estaban abiertos, que estaban cerrados de una manera cerril a, pues, a formas de funcionar que no respondían a la voluntad expresa de Dios. Dice: la gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Qué dura frase, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor de Dios, ¿no? Ojalá que nuestro Señor Jesucristo no diga nunca eso de nosotros, ¿no? Que no diga: yo te conozco y no tienes en ti el amor de Dios. Ojalá que nos diga justo al revés: yo te conozco y sé que tienes en ti el amor de Dios. Te conozco y sé que el amor de Dios está en tu corazón, sé que el amor de Dios está en tu vida, sé que el amor de Dios está en tus obras, sé que el amor de Dios está en tus conductas. Por eso dice: ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis glorias unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante de mi Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais en Moisés, me creeríais a mí por el que él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Nuestro Señor está diciendo, y de hecho Moisés, ¿verdad?, él mismo escribió en el Deuteronomio: yo suscitaré un profeta como yo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo está dando testimonio de que en él se cumplen las profecías de Moisés, que hablaban de que Dios iba a suscitar un profeta como él en medio de su pueblo, y que él es el profeta, el nuevo legislador. Si Moisés fue legislador del Antiguo Testamento, el legislador del Nuevo es nuestro Señor Jesucristo. Y luego ahí termina, ¿verdad?, ese largo discurso, de nuestro Señor Jesucristo, ese largo discurso polémico con los fariseos, que como siempre pues mostraban su molestia porque Jesús hiciera milagros los sábados, y como siempre Jesús hacía milagros los sábados pues me parece que es como un torero, ¿no?, que le pone el toro el capote, y siempre embestían, ¿no?, con el capote para, pues eso, a la provocación del sábado.
Pero ahora vamos al capítulo sexto de San Juan. Es uno de los capítulos más hermosos de todo el Evangelio, porque es el Evangelio donde nos da el discurso del pan de vida, ¿no? El discurso del pan de vida está recogido en esta perícope evangélica y es muy rico. Y comienza lo que comentaremos el día de hoy, es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Sigue San Juan diciendo, o sea, después de esto, es decir, después de este milagro que hizo Jesús, después de esta discusión con los escribas y los fariseos, se fue Jesús a la otra ribera del mar, de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Lo seguían al Señor precisamente porque veían que hacía milagros y pues la gente tenía ganas de un milagrito, pues a quién no le viene bien un milagrito, entonces por eso seguían a nuestro Señor Jesucristo. Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. 200 denarios de pan es el sueldo de un trabajador durante 200 días, es decir, pues casi un año de trabajo o 2/3 partes del año de trabajo de una persona no alcanzarían para que cada uno tomara un trocito de pan. Él dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Es bonito, ¿verdad? Como los apóstoles ponen de su parte para hacer el milagro, ¿no? Como que dicen, bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, ¿no? Con 5 panes y 2 peces, Dios hace un milagro grande. Con poquito, Dios hace mucho. Y por eso, nosotros que estamos en un mundo que a veces está tan corrompido, que está tan echado a perder, que está tan desolado, pues no nos desanimamos, no nos desalentamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios toma 5 panes y 2 peces y con eso hace cosas grandes, con eso hace cosas maravillosas, ¿no? 5 panes y 2 peces, ¿qué es eso para tan poco, para tantos, ¿no? Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabía que con ese poquito iba a ser un gran milagro. Ahora, lo importante es que ese poquito era todo lo que tenían. Dios nuestro Señor lo pide todo. Aquel joven fue generoso, no sabemos quién era, ¿verdad? Dice, no sabemos quién era ese muchacho, pero ese muchacho hizo posible que Jesús hiciera el milagro, ¿no? O sea, el muchacho tuvo que poner su parte, sus 5 panes y sus 2 peces. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner los 5 panes y los 2 peces. Y los 5 panes y los 2 peces es todo lo que tenemos. Poner todo lo que tenemos al servicio de nuestro Señor, al servicio de nuestro Dios. Entonces, y si ponemos de nuestra parte lo que nos toca, el Señor hace el milagro grande. Les dice a sus discípulos, dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Y cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 canastos con las sobras, ¿verdad?, de los 5 panes y los 2 peces. Es como una manifestación de la superabundancia de Dios. O sea, comieron todo lo que quisieron, se saciaron y sobró. O sea, no es que dijeran, bueno, toma poquito porque es bendito, ¿no? O poquito porque no alcanza. Comieron todo lo que quisieron. O sea, el Señor cuando hace un milagro lo hace grande. Cuando hace una obra
una obra suya, deja ver su cuño, deja ver su huella precisamente en eso, ¿no? En que es una obra grande, una obra maravillosa, una obra, pues que se da uno cuenta que es una obra de Dios. Ahí realmente hizo pues un milagro como patente, uno de los milagros más, pues, más clamorosos de todo el Nuevo Testamento, la multiplicación de los panes y de los peces. Que repito, no fue así como justito, ¿no? No fue, ay, pues ahí cómanle poquito porque no, sino se comieron hasta que se saciaron, ¿no? Y una vez saciados, recogieron 12 trozos de sobras. Y nuestro Señor Jesucristo, que está en los detalles, está hasta en los detalles para que nada se desperdicie, ¿no? Para que nada se desperdicie. Recogieron pues, llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron. Al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. O sea, la gente, claro, estaba dispuesta a aclamarlo como rey, porque todos vieron que no había nada que comer, que habían solo 5 panes y 2 peces, y que de 5 panes y 2 peces dio una multitud de 5,000 personas, y que sobraron 12 cestos de comidas, ¿no? Pues claramente es el, el profeta que iba a venir al mundo, el profeta que estaba, ahorita que veíamos, ¿no? En el final del capítulo pasado, el profeta que, pues, que iba a venir precisamente a ocupar el lugar de Moisés, a ser el nuevo Moisés, el nuevo legislador de Israel. Pues este es el nuevo, verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. La gente sabía que había estado profetizado, que vendría un gran profeta y lo reconocen como tal. Pero dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Se da cuenta Jesús que quieren hacerle rey y dice, no, pues estos, o sea, huyó, dice que huyó, se alejó de ellos, ¿no? O sea, no, él no quería que lo hicieran rey, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es muy claro, no, mi reino no es de este mundo, ¿no? Se lo dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo, mi reino, si fuera de este mundo, ¿verdad? Pues te enviaría 12 legiones de ángeles que me defendieran, pero Jesús es muy claro, dice, mi reino no es de este mundo. Y ellos querían hacerlo rey, pero querían hacerlo un rey, pues es un rey temporal, un rey político, ¿verdad? Estaban esperando un mesianismo de carácter político. Y Jesucristo por eso es tan renuente a decir fuera de su círculo estrecho de seguidores que Él es el Mesías, que Él es verdaderamente el Rey, ¿no? Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subieron a una barca que se dirigía al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesús no había venido con ellos. Jesús se había quedado solo en el monte a orar, ¿verdad? Como era su costumbre. Después de un gran milagro, antes de un gran milagro, se pone a orar. Jesús quiere orar, ¿verdad? Y deja que sus discípulos se vayan solos, ¿no? Dice, subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús no había venido donde ellos. Soplaba un viento fuerte y el mar comenzó a engresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerla en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigía. Jesús hace ese milagro, ¿verdad? Ya van 2 milagros en una misma jornada. Primero, multiplicar los panes y los peces. Después Jesús, que ve cómo se están fatigando sus discípulos remando en la barca, pues va en su ayuda y pues les reconforta, ¿no? Y les lleva al otro lado a donde se dirigían, ¿no? Hace el segundo milagro de caminar sobre las aguas. Un milagro también aparentemente innecesario, ¿verdad?
pero que manifiesta el poder de Dios sobre los elementos materiales, el poder de Dios pues sobre los elementos de este mundo, ¿no? Y que de alguna manera nos confirma en el carácter sobrenatural de Jesucristo. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Es bonito ver cómo la gente buscaba a Jesús. Ciertamente lo buscaban porque habían visto los milagros, ¿no? Pero eso no quita que efectivamente lo buscasen. Y es bonito ver cuando la gente busca a Jesús. Ojalá que nosotros también busquemos a Jesús como aquellas personas con esa perseverancia, con esa constancia. Y aquí va a empezar un diálogo que es maravilloso, que es el diálogo del pan de vida. Al encontrarle a la orilla del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Y entonces aquí empieza Jesucristo un discurso muy bonito, donde primero pues toma en consideración el milagro que acaba de hacer, ¿no? Multiplicar los panes y los peces. O sea, para enseñarles una verdad más profunda, la verdad de la Eucaristía, ¿no? O sea, toma ocasión, dice: ya ayer vieron que multipliqué los panes y los peces, ya vieron que soy el Mesías, ya vieron. Bueno, ahora a ver si me pueden creer esto que les voy a revelar, ¿no? El verdadero pan, el pan que no se acaba, el pan que lleva la vida eterna, pues es mi cuerpo y es mi sangre, ¿no? Es lo que va a intentar explicarles Jesucristo. Pero no se los va a explicar así de la nada, ¿no? Sino que los va a explicar habiendo realizado previamente un milagro que precisamente tiene que ver con el pan, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Pero veremos cuál es el resultado de esta predicación de nuestro Señor, ¿no? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque os habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, les empieza a preparar diciendo: obrad por el alimento que lleva a la vida eterna. Obrad no por el alimento que se acaba, por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece en la vida eterna. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Es muy bonito, ¿no? La obra de Dios es que creáis en el quien Él ha enviado. O sea, ¿qué tienen que hacer para hacer las obras de Dios? Creer, ¿no? ¿Qué hace falta para poder realizar las obras de Dios? Tener fe, creer. Es lo que le pedimos al Señor. Queremos tener fe, queremos creer, queremos tener fe. ¿Para qué? Para realizar las obras de Dios. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. O sea, los está preparando Jesucristo, como diciéndoles: o sea, tienen ustedes que creer, ¿no? Tienen ustedes que creer en quien Él ha enviado. Tienen ustedes que creer pues, en lo que les voy a decir ahorita, ¿no? La obra de Dios, para que puedan realizar las obras de Dios. La obra de Dios es que crean en lo que les voy a decir ahorita, ¿no? Y bueno, como veremos, pues muchos no creyeron. Entonces ellos le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Realmente a mí me desconcierta pues esto, porque pues ya vieron ayer que multiplicó 5 panes y 2 peces y le dio de comer a 5,000 personas. O sea, como que ¿qué más señal quieres para que crean en ti? Pero sin embargo, pues ya se ve que eran insaciables de milagros y querían ver otra señal, otro milagro pues que los, no sé, que los confirmara en la seguridad de que Él era el Mesías, ¿no? Y entonces ahí es cuando Jesús empieza el discurso del pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Hasta ahí las disposiciones de los discípulos eran buenas. Danos siempre de ese pan. Pero entonces empieza el discurso difícil de nuestro Señor. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si se fijan, es la tercera vez que en el Evangelio de San Juan se menciona a Jesucristo como no ha venido para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del que le ha enviado. Como su alimento es hacer la voluntad del que le ha enviado. O sea, Jesucristo insiste una y otra vez en esta idea. Y aquí les explica la voluntad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad del Padre, de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Es la voluntad de Dios, ¿no? Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Es la voluntad de Dios que si vemos a Jesús, ¿verdad?, y creemos en Él, tengamos vida eterna y que Jesús nos resucite en el último día. Por eso la voluntad del Padre es esperanzadora, que teniendo fe en Jesús, Él nos resucite en el último día. Y nosotros le pedimos: Señor, ayúdame a que eso suceda. Ayúdame a que efectivamente mi fe en ti pues no se pierda, a que mi fe en ti esté firme, a que mi fe en ti no vacile como vacilará inmediatamente la de los discípulos. Dice: los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Y empiezan con su espíritu crítico, ¿no? Empiezan como a decir, en lugar de aceptar lo que él les había dicho, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que crean en aquel al que Él ha enviado, o sea, que le crean a Jesús. Pero ellos empiezan ya a dudar con espíritu crítico, con un exceso de racionalismo, ¿no?, del cual no estamos exentos nosotros. Señor, no permitas que el racionalismo nos arrebate la fe. No significa que la fe sea irracional, pero sí hay una actitud racionalista, ¿no?, que busca pruebas de todo y evidencias de todo y que duda sistemáticamente de todo. Con esa actitud soberbia, orgullosa, pues no nos podemos abrir a la gracia, no nos podemos abrir a la gracia de Dios. Y por eso esa actitud será la que los lleve a no aceptar el milagro, no aceptar el discurso del pan de vida. Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no me lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. O sea, nuevamente vuelve a decir, lo importante es la fe. Lo importante es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les presenta cuál es el artículo de fe, qué es lo que tienen que creer. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. O sea, varias veces repite ¿cómo se llama? Varias veces repite nuestro Señor: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan del cielo, ¿no? Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. O sea, está confirmando la fe que todos tenemos en la realidad de la Eucaristía. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre vive y me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Como podemos observar, pues Jesús es bastante reiterativo en su idea de que Él es el pan del cielo, de que, pues eso, de que Él es el pan del cielo, ¿no? De que Él es el pan de vida, de que hay que comer su carne y beber su sangre, ¿no? Es decir, no da lugar como para una interpretación simbólica o una interpretación mítica o una interpretación, no, sino que es una interpretación, la suya, ¿verdad? Como literal, de que hay que comer su carne y beber su sangre y que Él es el pan de vida, ¿no? O sea, lo que nosotros creemos de la Eucaristía lo dice con muchísima claridad Jesucristo aquí. Lo dice después de haber multiplicado los panes y los peces. Lo dice después de haberle dicho que la obra de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado. Pero como veremos, pues muchos no creyeron. Muchos de los discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Realmente, pues es una gran verdad, ¿no? O sea, tener fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pues es un don. Es un don muy grande y es un don que debemos pedirle, Señor. Los jueves son tradicionalmente jueves eucarísticos, ¿no? Son días dedicados a la Eucaristía, porque Jesucristo instituyó la Eucaristía un día jueves, ¿no? Vamos a pedirle al Señor: Señor, pues aumenta mi fe, ¿verdad? O sea, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Que el Padre nos conceda ir a ti, que el Padre nos conceda tener fe en esa Eucaristía. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, no les bastó ver el milagro del pan y del vino, perdón, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pues ya no andaban con Él porque pues lo consideraron un loco, ¿no? Lo consideraban un loco. Pero Jesús no se desdice, no se echa para atrás. Jesús no dice: oiga, no estoy hablando en el lenguaje metafórico, en lenguaje figurado, en lenguaje simbólico, no. Sino Jesús dijo también a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Y le respondió Simón, como le podríamos responder nosotros también a Jesús, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Pues nosotros terminamos nuestra oración diciéndole al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí la vehemencia de Pedro nos salva y nos da un sabor. Pues nos duele que los discípulos hayan abandonado a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le reveló el mayor misterio de su amor, pero nos consuela saber que Pedro se mantuvo fiel, ¿verdad? Seguramente Pedro tampoco entendió nada de lo que Jesucristo les dijo en ese momento, no había manera de entenderlo, pero Pedro confiaba en Jesús. Pedro sabía que Jesús tenía siempre razón. También a veces nosotros puede haber momentos en la vida en que no entendamos, pero que seamos como Pedro, personas que confiamos en Jesús, aunque de momento no entendamos sus designios. Pues le pedimos a nuestra Madre Santa María que aumente nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceder por mí.